me comentaras tú qué se entiende por IFRS, para poder comenzar. Para mí la IFRS son las normas internacionales financieras ¿Ya, ok? que vienen a dar como un plano general de cómo se va, de cómo se va a llevar todo lo que tenga que ver con los estados financieros y cómo van a administrar las empresas a nivel internacional su información financiera mediante ciertas normas, valga la redundancia, que nos van a mostrar los límites de cómo yo puedo ir interpretando contablemente estas normas, que ya sea para el rubro de la agricultura, para el rubro de la empresa de mercadería, existencia, para la empresa, para todos los tipos de rubros, estas normas van a darle un marco donde se pueden mover y, y cómo tiene que ir registrado según estos estándares internacionales la información financiera, con lo que yo entiendo así a grandes rasgos. Ok, vale. Entonces, a ver, para poder, porque me nombraste un montón de cosas, de lo cual no te digo que anda bien o mal, simplemente es tu versión y me parece excelente. Mira, se supone que primero, ¿tú para qué crees que sirve la contabilidad? Así a grandes, porque se entiende que una cosa es qué es lo que es la contabilidad, de lo cual ya tenemos claro que la contabilidad no hay como una definición clara, pero si yo buscara una definición sería el arte de registrar los hechos económicos de la empresa, bla, 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 bla. Pero ¿para qué sirve? Principalmente la contabilidad creo que sirve para dos cosas. Uno, es una foto del momento financiero en que se encuentra tu persona jurídica Ya, y te otorga información exacta y oportuna ya. y además te sirve para la toma de decisiones. Ok, mira, sobre el último creo yo debería ser la mejor base porque se entiende para qué sirve la contabilidad, simplemente para la toma de decisiones, de lo cual se entiende que esa toma de decisiones es simplemente tener información, porque uno para poder tomar decisiones necesita tener información. Por ejemplo, si yo ando actualmente en una situación de lo cual digo, mira, sabéis que por esta contingencia del COVID tengo que acogerme a la ley esta de suspensión de sueldo, ¿aplica o no? Chuta, pero ¿cómo lo sé? Ah, ya, lo voy a ver, por ejemplo, analizando cuánto gané. ¿Y qué me muestra eso? La contabilidad. Si yo digo, mira, resulta que voy a ver la posibilidad de comprar una empresa nueva o hacer una inversión nueva, ¿quién me lo muestra? También la contabilidad. Por lo cual se entiende que la contabilidad a mí me ayuda a tomar decisiones y la base con la cual uno toma decisiones debería ser con la información. Entonces se supone que la información como base a mí me debería indicar temas tan interesantes como, por ejemplo, cuánto flujo de efectivo tengo. Y yo te podría comentar desde la Edad Media hasta unos poquitos años antes, se suponía que lo único que yo necesitaba como base era el tema del flujo de efectivo. Simplemente era ver, por ejemplo, que no sé si tú has visto alguna vez una serie de la vida del Papa Alejandro VI que se llaman Los Borgia. No. Ya. Bueno, hay una serie que estuvo en Netflix que actúa el Jeremy Irons y se llama Los Borgia, de lo cual era como la historia del Papa Alejandro VI, que fue un papa bien controversial. El tema es que Ya. a mí me quedó, o sea, me llamó la atención una imagen de lo cual en esa serie estaban hablando que había un problema porque los curas estaban robando la plata de la iglesia y el problema que había era que
no tenían un registro. Entonces ellos decían, mira, sinceramente nosotros sabemos que tenemos este flujo, pero no sabemos de dónde viene, por lo cual se me lo roban, no sé quién me lo robó, ni desde dónde venía, ni nada, por lo cual ahí nace otro concepto más que es la partida doble. Por ahí nace. Se supone que ahí la historia contable a ti te dice que lo hizo Lucas Pacioli y todo el tema, y es cierto, pero se supone que lo único que hizo Lucas Pacioli fue decir algo súper simple. Si yo tengo un recurso, que el recurso puede ser flujo de efectivo u otra cosa, ese flujo de efectivo que es el recurso tiene que tener una fuente, sea cual sea. Y ahí se supone que nació la teoría de que las fuentes podían ser dos. Una fuente podía ser endeudarme, vale decir tener deudas, y otra fuente era, o se suponía que era, el aporte de los dueños o el aporte que yo hacía a este negocio, lo que se llamaba capital. Y que más adelante se descubrió que no solamente el aporte de los dueños era lo que provocaba una fuente de financiamiento para tener recursos, sino que también había otro factor que era el mismo crecimiento de la empresa. Si la empresa crecía y generaba flujo y el flujo no me lo llevaba yo como dueño, se mantenía, lo que financieramente se denomina el famoso resultado o utilidad del ejercicio. Entonces se supone que por ahí nace el asunto, y nosotros sabemos que la utilidad es la diferencia del ingreso con los gastos y todo eso, por lo cual se supone que en un inicio, cuando nosotros hablábamos de contabilidad, lo único que necesitábamos en esos años 1300, 1400, era el flujo de efectivo, que más adelante se descubrió que con la partida doble la información era un poquito más compleja, y ahí nació la figura del recurso, nació la figura de la fuente, y se supone que el recurso y la fuente es lo que la lleva en este momento, porque se entiende que actualmente el recurso, si lo queremos llevar a una definición clara, que ya veremos en dónde sale esta definición, se supone que el recurso, que también es conocido por otro nombre, se dice que es algo, o ese recurso es algo controlado por la empresa, de lo cual ese algo que la empresa controla surge de un hecho pasado, vale decir que tuvo que haber ocurrido algo en el pasado para que yo el día de hoy tuviera un recurso. Y se supone que ese algo que yo controlo, porque me pertenece a mí, que surgió del pasado, a mí me trae, o del cual se espera tener beneficios económicos en el futuro. Se supone que eso es el tema del recurso cuando nació el asunto de la partida doble. Posteriormente, hay otra cosa que se llama la fuente, de lo cual la fuente, ¿qué significa? La fuente es simplemente obligaciones contraídas por la empresa, del cual a la fecha de vencimiento se espera desprendimiento de recursos. Entonces, si yo, por ejemplo, te hablara de recursos, ¿qué palabra te suena? Activo. Perfecto. Con lo cual, por lógica, ¿qué sería el tema de la fuente? Pasivo. Perfecto. Entonces, sobre esta base, se suponía que todas las empresas del mundo estaban funcionando sin ningún problema, sin ningún camino. Todas las empresas del mundo, sin excepción. Pero, ¿qué ocurrió? Resulta que cada empresa tenía su propia norma, porque se entiende que bajo una perspectiva local, es lo que pasa, las empresas o las economías, si lo queremos ampliar un poquito más, ponerle algo más técnico, tienen sus propias normas y sus propias reglas del juego, ¿ok? Pero, ¿qué pasó? Resulta que ya en los años 50 se hablaba de, por ejemplo, una figura llamada la Unión Europea.
Y por ejemplo, ya había gente que era un poquito más visionaria, y esa gente que era visionaria, que era lo que pensaba, mira, resulta que si yo ya no puedo vender más en mi país, lo más probable es que yo lo vea en el extranjero. Entonces ahí nació la figura de la exportación, nació la figura del comercio exterior, pero ¿qué ocurría? Ocurría que, por ejemplo, si yo soy un inversionista chino, lo lógico es que yo sepa leer informes contables bajo una norma china, entendiendo que la contabilidad, el producto final, o para qué me sirve, para poder tomar decisiones. Entonces, ¿qué ocurría? En esos años 40, 50, había una figura de la cual a mí me decía que el inversionista chino, que tenía o necesitaba ver informes contables en un país exterior, se supone que en ese momento yo decía, ok, quiero leer un informe, pero el tema es que yo sé cómo se hace en mi país. Me meto, resulta que un inversionista chino quiere ver informes de España. Entonces llegaba a España y en España tenían su propia norma contable. ¿Y qué decía el chino? Lo leo, capitán, no entiendo nada. ¿Por qué no entendía nada? Porque se entiende que él tenía una norma local, ¿ok? ¿Qué pasó? Supone que en esos años, para poder unificar esto y llegar a una perspectiva más local, alguien dijo, ¿sabéis qué? Yo voy a tratar de unificar esto, y nació una figura que era el Yahtzee, ¿ok? Y el Yahtzee, que se encuentra ubicado en Inglaterra, ¿qué dijo? Dijo, ¿sabéis qué? Yo por esta circunstancia de que yo veo que la gente no está entendiendo las cosas y la idea que nos unifiquemos, vamos a hacer un trato. Si usted es un país que quiere hacer un tratado de libre comercio, obligatoriamente va a tener que presentar informes contables bajo una norma local, ¿ok? Bajo una norma, o sea, bajo una norma global. Y ahí se supone que se unieron México, se unió Japón, se unió España, los países de la Unión Europea, que en esos años no eran Unión Europea, y dijeron, mira, en cada país localmente va a tener su propia norma contable, pero si yo quiero tener un TLC, voy a presentar mi contabilidad bajo algo que se va a llamar el International Account Standards, que en español significa normas internacionales de contabilidad. Claro. Y ahí nace la famosa figura de la NIC, ¿ok? Hasta ahora alguna duda, ¿no? No, súper bien. Súper. Pero, y ahí se suponía que todo bien, porque en cada país tenía su norma contable particular y aparte tenía como segunda norma el tema de la NIC cuando querían hablar un lenguaje en común. Es como lo mismo que yo cuando voy, no sé, a otro país y yo digo, chuta, tengo dólares o tengo euros, se supone que trato de unificar esto, acá es la misma lógica. Pero ¿cuál es la particularidad? Que aquí se supone que nace el famoso contexto de este cierre o doble contabilidad, porque antiguamente la gente tenía una única norma y esa norma servía para pagar impuestos, servía para todo. Y es más, en la antigüedad bastaba con mi tonto libro de caja y chao nomás. Pero ¿qué ocurrió? Que primero, a medida que la gente o la civilización fue evolucionando, crearon nuevos conceptos y ahí se tuvo que ampliar más, se tuvo que reconocer el tema de los recursos, de las fuentes, del patrimonio, de los ingresos, de los gastos, y en paralelo a eso, tuvieron que sacar una norma para que la gente entendiera el único lenguaje que era la IAS o la NIC, hasta ahora. Pero sin embargo, nosotros estamos hablando de NIC, pero estamos hablando a su vez de IFRS. Entonces, ¿cómo carajo yo llego de tener NIC a tener algo llamado IFRS? Y aquí nace Estados Unidos, de lo cual Estados Unidos tenía localmente
sus propias normas, que eran las famosas US GAAP, ¿ok? De lo cual, si uno quiere traducir esto al español, significa algo así como principios contables generalmente aceptados en Estados Unidos. Esa es como la lógica, o en Estados Unidos, ¿vale? Estados Unidos tenía estas normas que eran la US GAAP, y Estados Unidos jamás quiso tener una conciliación o querer llegar a algo que se llamase NIC, o algo, o trabajar con una norma contable de alguien más porque decía que no lo representaba, que no era su lógica, que no era su concepto, que no le interesaba. Entonces tenían sus normas contables que eran US GAAP. Sin embargo, acá le trajo hartos problemas. Y uno podría solamente, con dos casos grandes, como por ejemplo el 2000, el famoso caso Enron, que Enron era una empresa, ¿conoces Enron, no? ¿O no? ¿Enron? ¿Sí? No, no lo ubico. Ya, ya. Enron era una empresa, de lo cual esta empresa nació en el año 85, y esta empresa vendía, o sea, era una empresa de gas que explotaba los yacimientos de gas y vendía eso. Ocurrió que en el año 90 y tanto comenzó a sacar cosas, o comenzó a operar con temas financieros, principalmente con derivados, que es un tema financiero re complejo porque es como un contrato que me sirve para fijar los precios de algo que es variable. Y ahí nace la figura de los forward y todo eso. El tema es que en Enron, para lograr, ¿cómo se llama?, visualizar o lograr o presentar mejores resultados, resulta que usamos un concepto que se llamaba contabilidad creativa. ¿Y qué era lo que hacía la contabilidad creativa? Simplemente tomaba este concepto y decía, bueno, por regla general, yo sé que hay un pasivo, y el pasivo se trata igual que un ingreso, por lo cual las deudas las hago pasar por ingreso. Ah, buenísimo. Había otro concepto, de lo cual decía que los gastos tenían el mismo tratamiento o se movían a la misma sintonía que el activo, por lo cual dijeron, listo, tenemos el tratamiento listo. Entonces, eso era contabilidad creativa. ¿Qué ocurrió? En el año 2000, Enron ya no pudo sustentar su modelo porque prácticamente estaba quebrado de antes, y Enron quebró oficialmente en el 2000. Y eso le provocó que la gente perdiera aproximadamente un 80% de sus fondos de pensiones, porque hasta la Casa Blanca tenía acciones en Enron, y así sucesivamente. Fue un caos. Y ese fue el primer paraguaso que se mandó la contabilidad estadounidense, la US GAAP. Luego, en el año 2002, había una empresa que se llamaba WorldCom, y se supone que WorldCom, mismo caso, era una empresa, lo cual, como dice el nombre, era de las famosas .com, y se suponía que con el boom del internet uno podía especular y podía sacar empresas en este mundo informático, y ciertos dominios web que no valían nada, eran muy caros. Entonces WorldCom aprovechó eso, pero nuevamente quebró, y más encima, utilizando el mismo concepto de contabilidad creativa. ¿Cuál era la diferencia con Enron? En el caso de WorldCom había una especie de colusión con los auditores. Entonces, resulta que en este caso, la firma auditora que, valga la redundancia, auditaba a WorldCom era Arthur Andersen, que en Chile actualmente es Ernst & Young, de lo cual Arthur Andersen quebró por esta lógica porque lo pillaron coludido, y ahí quedó en barrapo. ¿Qué ocurrió? Posteriormente, la entidad que en Chile sería la famosa figura del Colegio de Contadores en Chile, en Estados Unidos se llama el famoso FASB. Y el FASB, que era el encargado de emitir los pronunciamientos técnicos de la US GAAP, se conversó con el GIASI, que era el que emitía las famosas NIC,
y llegaron a un acuerdo. Y dijeron, ¿sabéis qué? Resulta que si yo me comparo y veo mi situación actual, resulta que el FASB con el YASI necesitan conversar y tener una única norma contable. Pero ¿qué ocurrió? Dijo el YASI, no, el FASB le dijo al YASI, le dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Hasta ahora todo bien, lo entiendo, súper lógico, pero me genera un problema. Resulta que nosotros tenemos acá esta figura, pero tu problema con las normas contables es que actualmente a mí solamente me muestran contabilidad y el problema es que el contador debería ser una persona íntegra. Si el contador es la persona que ayuda a la toma de decisiones porque entrega información, entonces si él no sabe qué información es la que hace, lo más probable es que no sepa nada. Y la única manera de él poder saber qué información es la que entregan los negocios, él necesita saber más. Entonces necesita saber de finanzas, necesita saber de economía, necesita saber de negocio, necesita saber de management, de leyes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesitamos que las NIC sean un poco más amplias, que no se limiten solamente a la contabilidad. Y ahí nace en el año 2002 la famosa Comisión Treadway, de lo cual la Comisión Treadway tiene como objetivo hacer dos conceptos. Primera cosa, dijo que las empresas, como tienen la embarrada con estas figuras, van a proponer un informe que se llama el informe COSO, de lo cual en temas de auditoría, el informe COSO es una metodología para ver o para evaluar temas de control interno, ¿vale? Y se entiende que en el caso de la contabilidad, como ya hay un acuerdo, las NIC se van a ampliar un poquito más y ahí van a nacer las famosas IFRS o las International Financial Reporting Standards, de lo cual en español son las normas internacionales de información financiera. ¿Ok? Ese es el concepto, de lo cual la Comisión Treadway, ¿qué es lo que busca? Antiguamente se suponía que solamente habían NICs, normas internacionales de contabilidad, y las NIC eran de la 1 íntegramente hasta la 41, de forma íntegra. Pero ¿qué pasa? Ciertas cosas que necesito que se vayan omitiendo o que se vayan cambiando a una NIF, las voy a ir derogando y voy a sacar NIF nuevas, de lo cual las NIF van a suplir ciertos elementos que no tienen la NIC. Entonces, por ejemplo, tú vas a ver que a diferencia de la ley de la renta o a diferencia de una ley chilena, las IFRS se leen de la siguiente forma. Tienen un número y el número me habla de un tema. No es, por ejemplo, la ley de la renta que es el DL824 y el DL824 a mí me dice la ley de la renta es todo esto y si lee esto tiene la renta lista. Acá se supone que es un tema, un número. Entonces, en la antigüedad había una NIC 3 y una 4 y una 5, pero esas se han ido derogando para crear las famosas IFRS, que estas sí se ven de manera íntegra, de lo cual existe de la 1 hasta la 17 actualmente. Pero la idea es que a medida que pasen los años existan menos NIC y más NIF. Y eso. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora, no? No, estoy muy claro. Buenísimo. Se supone que el contexto histórico es ese y por eso actualmente las cosas están como están. Se supone que por ese concepto, ¿ok? Eso. Perfecto. Ahora, con eso se supone que las IFRS tienen un tema como singular de cómo se leen, ¿ok? Primero, existe lo que yo llamo una norma cero, porque esto es netamente opinión mía, pero se supone que es como académicamente para que se entienda. Existe una norma cero, de lo cual esta norma cero hace lo que en buen chileno sería
una especie de rayado de cancha. Y el rayado de cancha se supone que es entender o lograr analizar fundamentos primordiales para lograr entender cualquier norma. Al igual que, por ejemplo, por lo que caché, tú estudiaste Derecho, ¿no? Sí, Ya. Y lo lógico que en Derecho tuviste un ramo llamado Introducción al Derecho, y en ese ramo como que te bombardeaban el lenguaje para que cuando tuvieras ramos de civil o romano, o administrativo, o tributario, entendieras el lenguaje, ¿no? así es. Acá es lo mismo. Se supone que esta norma cero, el rayado de cancha, se denomina marco conceptual, ¿ok? Marco conceptual para la información financiera, de lo cual marco no es una norma en sí, porque se entiende que no es obligación que se aplique, pero el contador que va a aplicar IFRS, para que entienda el lenguaje común, necesita entender qué conceptos existen en las IFRS. Y ahí nace el famoso tema del marco conceptual. ¿Ok? Anteriormente, la figura antigua era la NIC, las normas internacionales de contabilidad, y se supone que las normas internacionales de contabilidad son 26 o 27 normas actualmente, del 1 al 41 con el interlineado correspondiente, de lo cual cada rubro me habla de algún tema en particular. Y se supone que estas normas internacionales de contabilidad tienen algo singular, que por ejemplo en tributaria o en temas de impuestos, cuando sale un artículo y resulta que ese artículo de la ley de ya sea renta, IVA, etcétera, no se entiende, hay un ente que emite una, ¿cómo se llama? Que emite una circular, emite una resolución o emite algo para que se entienda. Mismo caso con la NIC. Si hay algo ambiguo o algo nuevo que nace en el mercado y es algo nuevo del mercado, tiene que tener una aplicación o algo, nacen las famosas SIC, de lo cual las SIC son las interpretaciones NIC. No hay algo más profundo que eso. Posteriormente, las NIF, las famosas normas internacionales de información financiera, se entiende misma lógica. Si hay algo que yo necesito aplicar porque hay algo nuevo, o hay algo que no se entiende mucho y necesito una norma que me interprete qué quiere decir la norma en sí, nacen las famosas CINIF, de lo cual las CINIF, misma lógica, son las interpretaciones de la NIF. Y se supone que ese es el cual actualmente las NIF se van derogando, van saliendo NIF, y se supone que el ente que lo hace no es ni el FASB ni el YASI, sino que es un ente que en la antigüedad se llamaba YASB y actualmente se llama Fundación IFRS, lo cual se encuentra en Inglaterra, y este ente en Inglaterra emite los pronunciamientos y emite toda la lógica con la que trabaja esto. Y así se va moviendo. ¿Alguna pregunta, Juan Pablo? ¿Todo bien? Sí, voy siguiendo el hilo. Maravilloso, mira. Ahora se supone que uno, por defecto, en la vida real uno debería comprar estas cosas. Se supone que, al igual que la ley de la renta, año a año va saliendo un famoso libro rojo de 2 volúmenes, y el libro rojo de 2 volúmenes se supone que explica, o sea, es el compendio de la NIF, y traen como otras cosas más a nivel mundial. En Chile, en teoría, el Colegio de Contadores debería año a año tomar las IFRS en inglés y traducirlas sin cambiarle su significado al español, y se supone que ahí nacen las famosas NIF o NIF CH, NIF de Chile, pero eso lo hizo una pura vez y lo hizo como para el 2010, 2011, y de ahí no ha emitido más normas. Entonces se supone que nosotros igual necesitamos
leemos las IFRS que van cambiando año a año. Lo bacán es que no es como la ley de la renta, que dependiendo del gobierno cambia sustancialmente. Acá los cambios que van haciendo son relativamente pequeños, por lo cual uno va como enchufándose rápido. Pero, como se entiende que es carito el libro rojo, yo me lo compré una pura vez y me costó, porque trabajaba en PwC, en PricewaterhouseCoopers, por convenio, me acuerdo que me costó como 55 lucas, pero si uno lo quisiera comprar aparte, costaría como 140. No obstante, el gobierno de Perú, entidad pública en Perú, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, emite año a año las normas internacionales de contabilidad y las CINIF y las SIC y todo eso, y lo emite separado por año. Y se supone que lo hace gratis y uno se puede meter y lo baja, para que más o menos se vaya. Entonces te voy a dejar el link en el chat, acá, por si te quieren meter o cuando en clases futuras te diga, veamos tal normativa, ya sepas de dónde se baja y ahí te ahorráis la paja de comprarlo y todo eso, si esto va a quedar actualizado. ¿Okay? ¿Alguna Vale. pregunta hasta ahora? No, y buen dato, el del Perú, no sabía. Sí pasa, sí sucede. ¿Ok? Entonces, mira, se supone que acá se dice, o el propósito de la contabilidad, como esencia, debería ser la contabilidad, la toma de decisiones, tener información. Se entiende que la información que se entrega, la información a entregar es el producto final de la contabilidad, entendiendo esta como un proceso. Entonces se supone que el proceso contable consta de 3 partes. ¿Tú sabes cuáles son las partes del proceso contable? Las partes del proceso contable. Registrar. Ya, ok, se podrían decir entonces que el registro, podríamos dejarlo como segundo punto, registrar, ya, ok. Analizar. Ya, dentro del análisis podríamos decir que va también acá entre medio, porque esto abarca como hartas cosas juntas. Ok, ¿qué otro punto más cree que va dentro del proceso? Mm, eh, contabilizar, ¿puede ser? No. Es que eso es la acción de registrar, y cuando yo quiero hacer cosas con esto, tener un detalle, ahí nace el tema del análisis. Pero mira, en resumidas cuentas, primero hay una parte del proceso que se llama el hecho económico, y de hecho la teoría contable a mí me dice que independiente de la norma con la cual trabaje, etcétera, 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 se dice que lo que yo registro son hechos económicos. Por lo cual, si yo te preguntara qué es un hecho económico, ¿qué es un hecho económico? Una compra, una venta, un arriendo, algo que mueva patrimonio, que mueva capital. Que mueva capital siempre, porque por ejemplo, si yo tengo una cobranza de cliente, resulta que yo tenía una factura por cobrar, cobré la factura, por lo cual me aumentó el flujo de efectivo, pero perdí el derecho a cobrar. Entonces ahí no hubo movimiento de patrimonio, simplemente hubo una reclasificación de activos, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, mira, tú me nombraste un montón de ejemplos, pero esos ejemplos tienen atributos que son similares. Entonces, la verdad que la teoría contable dice que lo que uno registra son hechos económicos, y en clase siempre te preguntan, ¿y qué es lo que registra la contabilidad?
hechos económicos, perfecto. Y lo que no es un hecho económico se registra y la gente te dice, no, no se registra lo que no es un hecho económico. Entonces, hasta ahora tenemos claro que se supone que la contabilidad dice que registra los hechos económicos, pero hasta ahora no sabemos lo que es. Si tú me lo preguntas, yo tengo una definición como re poco académica, pero que hasta ahora ha sido lógico y por lo menos los alumnos me han entendido en ese punto, de lo cual yo defino como hecho económico lo que puede ser registrable. Entonces uno me dice, ya, pero registrable contablemente. Entonces uno dice, ya, pero ¿qué carajo es eso? Entonces digo, bueno, hay dos requisitos para que algo pueda ser registrado. Primero, se supone que un hecho económico, para que sea un hecho económico en sí, vale decir, un hecho para que se pueda registrar en mi contabilidad, debe cumplir con dos requisitos. Primero, se supone que debería ser medido. ¿Y qué significa medido? Que yo, valga la redundancia, le puedo meter una unidad de medición. Lo que en contabilidad nosotros trabajamos con una única base de medición, siempre. ¿Cuál es la base de medición con la cual se trabaja en contabilidad? ¿El debe y el haber? No, el debe y el haber es solamente un tema más de forma. Se supone que el debe y el haber, la verdad, si tú me lo preguntáis, es como un tema de forma para que entendamos lo mismo. Porque, por ejemplo, yo sé que el activo aumenta el debe, y yo, para no decirte, registro un activo aumentando, yo te digo ponlo al debe. Cosa que si yo te digo ponlo al debe, tú y yo, y el que entiende contabilidad, va a saber que el activo está aumentando, por ejemplo. Pero eso es como un tema de simplificación del lenguaje o adaptación del lenguaje contable. Pero la contabilidad siempre se mide en una única base. Por ejemplo, el clima se mide en grados. Si yo quiero comprar huevos, los mido en unidades. Si yo quiero comprar aceite, lo mido en litros. Si yo quiero, hacer un viaje en avión, la medición del viaje serían kilómetros. La contabilidad usa una única base. ¿Cuál es? El dinero. Perfecto, por lo cual, primer punto, se dice que el hecho es cualquier cosa que pueda ser medido en dinero. ¿Y por qué en dinero? Porque se entiende que el dinero es la única base homogénea y es la única base que logra unificar lo que es disperso. Por ejemplo, imagínate que yo diga, resulta que soy un almacén de barrio, y yo como almacén de barrio tengo aceite, el aceite se mide en litros. Tengo huevos, los huevos se miden en unidades. Tengo papas, las papas se miden en kilos. Pero si yo quiero unificar eso, ¿qué es lo que hago? Digo, mira, cada litro vale luca, cada huevo vale 100 pesos, cada kilo de papas vale 900 pesos. Entonces, si yo multiplico y luego sumo, ¿qué digo? Tengo tres productos que tienen diferentes bases, pero unificando eso, resulta que la mercadería que yo tengo vale 50 lucas. O sea, es cualquier cosa que sea medido en dinero. Dado que el dinero es la única base que logra unificar. ¿Ok? Y segundo punto, se dice que el hecho económico tiene que afectar mi estructura a nivel de empresa. ¿Y qué significa eso? Significa que el hecho tiene que ser de la empresa. Y al ser de la empresa significa que o tiene que variar mi activo, o tiene que variar mi pasivo, o tiene que variar mi patrimonio, porque en IFRS se separa harto que es el pasivo del patrimonio. En la antigüedad, los contadores de antaño decían, pasivo es la deuda que uno tiene con terceros o con los dueños,
pero nosotros como ya estamos más grandes y sabemos que las economías globalizadas son más complejas, separamos esa definición porque es súper relevante eso. Y a su vez también podríamos decir que podría generarse en mi estructura a nivel de empresa aumento de patrimonio, de lo cual nosotros lo denominamos ingreso. Y ojo, yo voy a hablar de ingreso, alguna gente también lo llama resultado ganancia, pero resulta que en IFRS, si tú lees cualquier norma contable, a ti no te hablan del resultado ganancia, siempre te hablan del ingreso, por lo cual en temas de lenguaje financiero es necesario eso. También serían disminuciones de patrimonio, de lo cual nosotros denominamos como disminución de patrimonio el famoso gasto. ¿Ok? Entonces se supone que si yo logro justificar que el hecho es medido en dinero y afecta directamente cualquiera de estas cosas, automáticamente es un hecho económico, y lo que es un hecho económico se registra como tal, se registra como tal. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, mira, en mi empresa tengo un cabro que es súper mateo, y se supone que este cabro es remateo, y sería, yo digo, ya, pero puede ser inteligente en esa pega, pero en otras pegas es un neófito más. O si no, podría darse el caso que esta persona es súper relevante, pero en otro negocio es un ñurdo, no cacha nada. Por lo cual esas cosas subjetivas, por ejemplo, no pueden ser medidas en dinero. Te podría mencionar, por ejemplo, que el dueño de la empresa tiene un Lamborghini, y yo digo, ya, por defecto se entendería que es un activo. Pero ojo, el Lamborghini está a nombre del dueño, no está a nombre de la empresa, por lo cual afecta a mi estructura, no. Y así funciona esto. ¿Alguna duda? Juan Pablo, ¿alguna duda? No, no, Súper. no, no. Ahora, por lógica, también se dice que en la contabilidad, y ahí como lo podríamos poner como tercer punto, pero no es tan necesario, que la contabilidad siempre funciona con un tema de uso y fuente, vale decir que siempre tiene que haber una igualdad. El recurso que yo tengo tiene que ser igual a la fuente de financiamiento, lo que la gente denomina la famosa doble, no es lo mismo que la dualidad económica. Porque no sé si tú has escuchado el concepto de dualidad económica, ¿no? El concepto de dualidad económica, Sí. no, el partida doble sí, pero Ya. dualidad económica no, no, Bueno, no que me suena. alguna gente, por algún motivo que desconozco, dice que partida doble es lo mismo que dualidad económica, y la verdad es que no. Dualidad económica significa que lo que para mí significa una transacción, para otra persona es lo mismo, pero al revés. Por ejemplo, lo que para mí es una venta, para mi cliente es una compra. Lo que para mí significa un ingreso, para mi empleador es un pago de sueldo. Lo que para mí significa un desembolso de efectivo, para el otro significa un ingreso de efectivo. Esa es la dualidad económica. Y la partida doble significa que todo recurso tiene que tener una fuente de financiamiento, y toda fuente de financiamiento implica obligatoriamente un desprendimiento de recursos. Eso nomás. Esa es la primera parte, que si tú te das cuenta, la parte cabezona es la parte primera, porque se entiende que en la parte primera yo me encargo de analizar o configurar cómo va a ser el suceso contable. Primera cosa. Luego de eso, yo me voy a la segunda parte, de lo cual la segunda parte es la acción en sí. Lo que, valga la redundancia, sería el famoso proceso contable, donde yo ya pasé el primer filtro y dije, mira, busqué lo que era un hecho económico, cumplí con el hecho económico, ahora resulta que se supone que en esta parte yo me voy a encargar del proceso, ¿vale? Es decir, de registrar, y el registrar y el registro se entiende que es primero eh, la famosa anotación,
de lo cual alguna gente llama hacer el asiento en el libro diario. ¿Ok? Finalmente, se supone que yo necesito hacer un análisis, yo necesito hacer un traspaso de mis anotaciones para lograr cómo hacer un orden, lograr hacer un análisis para saber cómo comprende, cómo se desprende, etcétera, y todo eso se supone que debería ser el traspaso, y el traspaso nosotros hablamos del libro mayor. Y ahí, por ejemplo, nacen los famosos análisis de cuenta, que yo digo, mira, resulta que la empresa tiene como saldo de clientes o facturas por cobrar 100 millones de pesos, ya, pero ¿cómo se componen esos 100 millones? Mira, los 100 millones nacen por la cobranza o por las ventas al crédito, que eran 200 millones, y hubieron disminuciones de 100 millones. ¿Y quién me debe plata? Cliente 1, cliente 5, cliente 15. Eso es el análisis. ¿Y qué parte de la contabilidad me lo entrega? El libro mayor. Y una vez que yo tenga esto, y yo tenga esto, yo me voy a la última parte, que en la última parte sería la presentación de informes, lo que en contabilidad se llaman los famosos estados financieros, que es el producto final de la contabilidad, de lo cual acá se genera la principal diferencia, porque si yo te hablara de un escenario de contabilidad local, localmente la contabilidad válida es la contabilidad tributaria, localmente, de lo cual el único estado financiero que yo presento localmente en tributaria es el famoso balance de 8 columnas y chao, lo que en IFRS es una hoja de trabajo que me sirve de apoyo. Pero en IFRS yo tengo estados financieros. ¿Y cuántos son más o menos? ¿No sabes? Creo que son 5 o 6. Ya, efectivamente son 5. Alguna gente plantea 6, pero la verdad que es como un desprendimiento de otro. Por lo cual, si yo te hablo de estados financieros, se supone que son por defecto 5. Lo que me habla la famosa NIC 1. Más adelante veremos, NIC 1. Entonces se entiende que en este caso, si yo hablo de este punto, resulta que el producto final de la contabilidad se supone que primero yo presento los estados financieros básicos, los básicos, ¿vale? El esencial por defecto, debería ser el estado de situación financiera, lo que antiguamente se llamaba balance general. ¿Bien? El estado de situación financiera a mí me muestra la situación económica, y entiéndase por situación económica los recursos que la empresa tiene. Y los recursos son simplemente activos, de lo cual el estado de situación financiera a mí, ¿qué me dice? Que hay activos que son partícipes del proceso y hay activos que son apoyos del proceso, lo que discrimina en este caso que existan activos bajo una perspectiva corriente y no corriente. Luego de eso, resulta que yo tengo acá, en la antigüedad, como habíamos visto, en la Edad Media y todo eso, cuando Lucas Pacioli creó la famosa partida doble y dijo, todo uso tiene una fuente, y se supone que la fuente es la obligación que yo tengo, entonces se supone que acá dijo que la situación financiera, vale decir, las fuentes de financiamiento son lo que se denomina comúnmente pasivo. Y al igual que en el activo, que hay activos que son relevantes en el proceso y hay activos que son de apoyo al proceso, en los pasivos la misma lógica. Tengo fuentes que son asociadas directamente al proceso, lo que sería un pasivo corriente, y hay pasivos que
son de apoyo al proceso, lo que sería un pasivo no corriente. Y posteriormente, como se descubrió también en Antonio, no solamente el tema del recurso provenía necesariamente de fuentes de financiamiento que eran los pasivos, sino que también nacía de un concepto llamado el patrimonio. Y el patrimonio, entiéndase, que podía ser el capital, y el capital no necesariamente a eso, sino que también correspondía al resultado del ejercicio. Entonces, con esa lógica, si yo veo todo este asunto, nace la famosa ecuación del inventario, de lo cual a mí cuando me dicen que el activo o los recursos que yo tengo son iguales a las deudas más el patrimonio. Y ahí nace toda la igualdad y toda la esencia, y ahí es el famoso concepto de ecuación del inventario o ecuación elemental, que de hecho el mismo marco conceptual lo toca, pero no lo toca de una manera tan directa como te lo ando mostrando yo. Es como la interpretación de lo que me dice el marco. Se supone que acá, con este estado financiero, solamente el primero está toda la contabilidad completa. Lo demás o los demás estados financieros son simplemente una explicación a ciertos temas elementales de acá. Por ejemplo, primero que todo, acá yo ya sé cuál es mi situación económica, mi situación financiera y mi patrimonio. Pero, por ejemplo, si yo quisiera ver cuál fue el desempeño de la empresa, vale decir, la empresa se portó bien en este periodo, si yo quisiera analizar eso, por ejemplo, ¿qué estado financiero me lo muestra? Me lo muestra el famoso estado integral de resultados, de lo cual acá la misma NIC 1 a mí me dice que el estado integral de resultados, dependiendo el tipo de sociedad con el cual yo trabajo, tiene dos variantes de presentación. Si yo soy una sociedad más de servicio, más comercial, una empresa como de esa índole, se supone que me convendría un estado integral de resultados presentado por función. Y si yo fuese una empresa dedicado a temas de producción o a temas similares, a mí me convendría una presentación relacionada con la naturaleza. Y ahí nacen dos funciones más. ¿Y qué busca esto? Busca mostrarme el desempeño de la empresa, saber si yo tuve ganancia o tuve pérdida, que va a ir acá. ¿A qué se debe? A que vendí más, a que vendí menos, a que tengo mucho personal contratado y me conviene tener un outsourcing, a que resulta que la distribución me es muy cara, por lo cual me conviene tener una empresa logística en vez de tener los autos yo, etc. Realmente, como la esencia de esto es el efectivo, y el efectivo deriva todo lo demás, hay un estado financiero que busca justificar dentro del activo corriente cómo nace el tema del efectivo y el equivalente, lo que se denomina el famoso estado de flujos de efectivo, ¿vale? Y ese, a diferencia de estos otros, la confección está normada por la NIC 7. Y otro más que me dice que si yo quiero saber de qué manera se compone el patrimonio o cómo ha variado el patrimonio de un periodo con otro, hay otro que se llama estado de cambios o estado de situación patrimonial, ¿vale? Y el quinto estado financiero es la explicación conceptual de todo esto, lo que sería una especie de análisis de cuenta, solamente que un poquito más complejo, lo que se llama las famosas revelaciones o notas a los estados financieros, de lo cual las notas o las revelaciones es la explicación de esto, o sea, en el fondo es un análisis de cuenta.
Lo que pasa es que la diferencia es que en sociedades más chicas el análisis de cuentas es más fácil y en sociedades más grandes se entenderá que cada norma a mí me dice qué se necesita informar o qué se necesita como análisis, ¿ok? Ahora, se supone que las empresas como negocio, como proceso, tienen rubros. Puede haber empresas que tengan mercaderías o empresas que no. Pueden haber empresas que tengan máquinas como empresas que no. Pueden haber empresas que tengan inversiones como empresas que no. Pueden haber empresas que tengan ventas como empresas que presten servicios, como empresas que tengan leasing, como empresas de lo que se te ocurra. Entonces, la IFRS es súper simple. A mí me dice la esencia es esta. Pero si tú necesitas valorizar algo, tú vas a ver norma por norma y vas a ver cómo ese rubro o esa cuenta se valoriza, cómo se presenta, cómo se calcula, cómo se todo. Y ahí se supone que van haciendo las famosas NIC, de lo cual, por ejemplo, si yo quiero ver cómo se valoriza mi inventario, me voy a la NIC 2 y se supone que en la NIC 2, por ejemplo, a mí me dice, en este caso, cuando me cargue, ahí si a mí me dice en este caso qué es lo que abarca, qué es lo que no, cuáles son las definiciones que debo saber, cómo se valoriza al inicio, cómo se valoriza al final, qué ajustes debo hacer especiales para que se entienda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Posteriormente, si yo quiero ver, por ejemplo, el tema de las inversiones de largo plazo, yo me meto acá y digo simplemente, misma lógica, cuál es el objetivo de esta norma, qué es lo que abarca, qué es lo que no abarca, cuáles son las definiciones esenciales, algunos conceptos relevantes, cómo se aplica al inicio, qué es lo que se hace, qué es lo que no, cuáles son los ajustes posteriores, qué ajustes son los necesarios para que se entienda y qué cosas son las que yo debo informar en los estados financieros. Y así sucesivamente con cada norma, por lo cual la esencia es esta y se supone que la profundización van haciendo de acá. ¿Ok? Por lo cual, ¿alguna pregunta, Juan Pablo, hasta ahora? No, muchas gracias. Maravilloso. Por lo cual, yo creo que como clase introductoria está bien, te bombardeé el concepto, así que mira, se supone que Sí. la esencia es esta, de lo cual te voy a enviar este Word y también voy a subir el video a YouTube como te había comentado. Y la próxima semana te voy a pedir que trates de echarle un vistazo, o sea, como se podría decir que es una especie de tarea para la casa. Si no la hacen, no importa, pero lo ideal es que se pueda. Te metes en NIF y acá sale el marco conceptual, de lo cual en el marco conceptual es lo que te comentaba como famosa norma cero. Entonces, en esta norma cero o marco conceptual me trae y hay un montón de definiciones y conceptos que lo ideal es que trates de echarle un vistazo. Yo sé que hay cosas que sabes y que es lo lógico que sepas porque como tú eres asistente de auditoría, la auditoría se supone que revisa lo que hace el contador, por lo cual yo sé que hay cosas que por práctica las sabes, pero igual échale un vistazo y la próxima semana yo voy a comenzar a ver marco conceptual, ¿vale? Para que profundicemos los conceptos. ¿Alguna Perfecto. pregunta? No, o sea, si bien fueron varios conceptos y un poco vimos la historia de la ¿Mm? contabilidad, ¿Ya? me parece bien interesante, así que sí, yo voy a revisar el marco conceptual, la norma cero de IFRS para irme familiarizando con los conceptos. Perfecto. Entonces, claro, como te reitero, si no puedes verlo, no importa, porque igual lo voy a ver la próxima semana, pero si la próxima semana lo traes, claro, por lo menos ojeado algunos conceptos, lógicamente que vamos a poder profundizar más. Así que esa es tu tarea y si no hay más dudas, estaríamos por ahora. Me parece.
nos estaríamos viendo el próximo lunes. Entonces. Ya, pues, Juan Pablo, de igual manera, si tienes alguna consulta sobre esto a medida que lo vayas ya leyendo, igual me la puedes hacer por WhatsApp, no hay atado. Ya, entonces espero ahí el Word, que igual me sirve para ir refrescando la memoria cada vez que vaya a tener una clase contigo. Buenísimo, pues, Juan Pablo. Un gustazo, que andes súper. Igualmente, chao Francisco, que estés Chao, bien. chao, que andes bien.